días, mi nombre es María Auxilia Portilla Agustín. Hoy les vamos a dar la guía número 2 de lingüística. El primer momento. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Produzco textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas y que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración. Comprender e interpretar diferentes textos narrativos como son los mitos, leyendas y cuentos. Este es para entregarlo el día 24 de marzo, para entregar toda la guía completa. ¿Cuál es la introducción? Esta guía de aprendizaje orienta actividades que debe realizar sobre mitos, leyendas y cuentos. Desarrolla las actividades en el cuaderno o guía de acuerdo a las indicaciones. Tu evidencia serán todas las respuestas de todas las preguntas de la guía. Recuerda, realicen pausas activas regularmente y fijen horarios de trabajo. ¿Qué voy a aprender? En el desarrollo de esta guía vas a leer mitos, leyendas, cuentos, identificar cuál es su estructura y propósito, identificará los personajes, las semejanzas, diferencias y la intención que expresan los autores. Además, escribirás mitos, leyendas y cuentos de acuerdo a los conceptos aprendidos. Ahora sí vamos a iniciar. En tu cuaderno escribes la fecha y desarrolla las siguientes actividades. Entonces aquí vemos unas imágenes de mitos y leyendas y aquí el cuento que es lo que vamos a ver en esta guía. Pero por el momento solamente vamos a ver lo que son leyendas. Activo mis conocimientos previos. Luego observo las siguientes ilustraciones y contesta en tu cuaderno, que se muestra en la ilustración. Primera pregunta. ¿Qué se muestra en las ilustraciones? O sea, ustedes van a colocar primero la pregunta y luego van a contestar. ¿Listo? Segundo, ¿qué relación puede tener con el título? Los títulos que ustedes ven allá arriba, entonces usted dice que con cuál es más o menos la imagen tiene relación con la imagen. ¿Qué tipo de texto será este y por qué? ¿Qué estoy aprendiendo? Textos narrativos. Ustedes van a analizar el esquema relacionado con los textos narrativos, que de aquí van a salir unas preguntas en las cuales ustedes deben de responder. No hay necesidad que de esas preguntas ustedes los busquen en otros textos, porque aquí en ese esquema están las respuestas. Entonces, por lo tanto, vamos a analizar muy bien ese texto. Género narrativo, que son los textos narrativos. ¿Qué es texto narrativo? Entonces, ustedes aquí van a ver que es el que relata historias reales o imaginarias sobre situaciones que le suceden a sus personajes. ¿Cuáles son los elementos? Personajes, tema, lugar, tiempo y narrador. Estructura, inicio, desarrollo y final. Entonces, aquí nos hacen de pronto una pregunta, ¿qué características tiene un texto narrativo diferente a los textos narrativos? Entonces ustedes aquí ven esto, mire que hay un pequeño espacio donde quiere decir de que esto no pertenece, es muy aparte, por eso no va unido con los textos narrativos, ¿sí? Entonces estos textos son diferentes, que son textos poéticos, textos positivos, textos periodísticos y textos teatrales. Entonces, esto es lo que hay que contestar. ¿Cuáles formas de narración podemos encontrar? Anécdota, cuento, fábula, mito, leyenda. Les vamos a prestar atención a esto porque de aquí es donde van a salir las preguntas. Estas preguntas hay que resolverlas, ¿sí? Entonces, ustedes responden estas preguntas. ¿Dónde están las respuestas? En el esquema que vimos anteriormente. Si quieren realizar los dibujos, los realizan. Si no, no hay problema. Lo importante es que ustedes respondan esto en el cuaderno. La leyenda. La leyenda narra
Narración que tiene por función relatar un fenómeno, hecho o tradición con intervención de sucesos maravillosos. ¿Sí? También es una narración que cuenta hechos humanos y sobrenaturales y se transmite de generación en generación. O sea, es parte de una cultura y las creencias de un pueblo o un lugar. Entonces el narrador está narrado en tercera persona, aunque a veces puede aparecer como narrador testigo o incluso protagonista. Son reales y a veces se ven enfrentados a seres sobrenaturales. Tiempo-espacio. Algunas leyendas remontan sus orígenes a tiempos lejanos, pero siguen teniendo ocurrencias en tiempos actuales. Acción. Seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Aquí también tiene un inicio, nudo y desenlace. El inicio es la parte fundamental del texto, ya que ahí se plantea la situación inicial, un conflicto que le sucede a alguno de los personajes en su tiempo. También está lo que es el nudo. En esta etapa del texto narrativo habla de lo que ocurre al personaje principal, se conocen los problemas en los cuales están involucrados y la forma de resolverlos. El desenlace, en esta parte del relato se resuelve el conflicto del personaje o personajes. Hay que tenerlo muy bien, hay que tenerlos en cuenta. La candileja. Cuenta la leyenda que la candileja, o luz viajera de gran melena luminosa, fue una mujer quemada viva en la época de la violencia en Colombia. Hace 50 años, ella vaga por las selvas buscando tranquilidad para su dolor. Le gusta frecuentar ruinas y es amiga de los cocuyos y la luminiscencia. Es la culpable, según dicen los campesinos. De los grandes incendios de cosechas, campos y montañas, también engaña a los huaqueros con su luminaria. Practico lo que aprendí. Momentos para comprender. A. Busca en el diccionario las palabras luminiscencia, cocuyos y huaqueros. B. ¿Quién era la candileja? C. ¿Por qué fue quemada viva? D. ¿Crees que en verdad exista la candileja? ¿Por qué? Momentos para investigar. Averigua cómo fue la época de la violencia en Colombia. ¿En qué texto encontraste la información? Entonces vamos a darle un pequeño mensaje sobre la violencia en Colombia. Periodo de la violencia en Colombia. La violencia en Colombia se le conoce al periodo histórico comprendido entre 1948 y 1953. Se caracteriza por los fuertes enfrentamientos entre el Partido Liberal y Conservador, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones y destrucción de la propiedad privada. Inició tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, más conocido como el Bogotazo, y finalizó en 1953 tras la creación del Frente Nacional, el cual dio inicio a una paz entre liberales y conservadores, que consistía en alternar la presidencia entre los dos partidos. Lo que llevó al periodo de la violencia en Colombia fue el hecho de que el Partido Liberal llevaba ya casi 16 años al poder de la presidencia, hasta las elecciones de 1946, cuando Mariano Ospina, candidato del Partido Conservador, llega al poder. Jorge Eliezer Gaitán era entonces el candidato liberal más poderoso, siendo una gran amenaza para los conservadores en las próximas elecciones. Desde 1946 se empiezan unas leves rivalidades entre los conservadores y liberales, a las cuales no se les da mucha importancia, pero es en 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril, que se da un verdadero inicio a este periodo de violencia. La noche de este mismo día tienen lugar una serie de protestas y desórdenes en el centro de la capital,
hecho que se le conoce como el Bogotazo. Mariano Ospina gobernó en el periodo de 1946 a 1950, siendo un líder del Partido Conservador. Fue durante su gobierno, en 1948, que se dio inicio al periodo de la violencia. Durante su gobierno pidió a la extrema derecha conservadora y a los sectores representantes de la tendencia gaitanista que sellaran diferencias y que con su voluntad él formaría un gobierno de unidad nacional. Pero esta idea quedó en el aire y nunca fue ejecutada. Por otra parte, su gobierno fue víctima de diversas críticas por parte del liberalismo, cuya representación parlamentaria intentó adelantarle un juicio político en el Congreso. Pero al enterarse, Ospina decidió cerrar el Congreso y tomó medidas autoritarias que inauguraron una década de dictadura civil y militar. A pesar de todas las diferencias, el gobierno de Mariano Ospina dejó cosas buenas, como la ley de hidrocarburos, la creación de Telecom, la organización de Ecopetrol, las leyes de trabajo y el Instituto de Seguro Social. Las zonas que se vieron más afectadas por la violencia fueron Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Huila, Risaralda, Quindío y Norte del Valle, más específicamente en las zonas del campo. Se denominan chulavicos o policía chulavita a un grupo armado en Colombia que existió durante los primeros años de la violencia, conformado por campesinos conservadores procedentes de la vereda Chulavita del departamento de Boyacá, reclutados por la policía boyacense con el objetivo de restablecer el orden en Bogotá. Las guerrillas liberales procedían de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima y principalmente de los llanos orientales. Estaban conformadas por miembros liberales. Estos eran denominados como bandoleros y se dedicaban a luchar contra los chulavitas, ya que estos últimos llegaron a su región y empezaron una serie de destrucciones y asesinatos de forma violenta en todos sus habitantes. El bandolerismo en Colombia se dio como consecuencia de la violencia. Los bandoleros eran campesinos procedentes de varios pueblos víctimas de la violencia. Se conformaban por grupos de cuadrillas como guerrilla. Su objetivo era el asalto a fincas pudientes con el fin de repartirse el botín entre ellos, cobro de extorsiones a dichos propietarios, saquear y robar las cosechas, entre otros. Dichos bandoleros no seguían ninguna ideología, ya que su objetivo era solo causar caos. El campo es el escenario principal de la violencia. Es allí donde los asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada, entre otros, tienen lugar. En esta situación, los campesinos son los más afectados. El crecimiento urbano se debe a los desplazamientos forzosos causados por los grupos armados que atacaban a los campesinos, los cuales se veían obligados de emigrar del campo a la ciudad. Una consecuencia positiva de estos desplazamientos en masa es el hecho de que brindaron a la industria una gran mano de obra. A mitad del siglo XX, la agricultura colombiana conoce grandes avances tecnológicos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, las potencias como lo son Estados Unidos, Alemania e Inglaterra tenían una gran demanda de materia prima. El país, específicamente la industria, y en este caso la agroindustria, se obliga a crear técnicas de cultivo más efectivas que permitan un mayor desempeño. Además, el campo se quedaba sin trabajadores debido a las migraciones forzosas ocasionadas por la violencia. Esto hace que se mejoren los sistemas de riego, se empieza a usar maquinarias, insumos químicos y semillas mejoradas. También se adecuan las tierras para facilitar el riego, el drenaje, el arado y el cultivo del. Finalmente, el hecho de que las potencias están dispuestas a comprar en gran cantidad todo tipo de materia prima
hace que el país se vea obligado a acelerar su producción para cumplir con la demanda de dichos países. Para esto se empieza un proceso de industrialización y modernización de la industria, aunque algunos sectores conocieron un mayor desarrollo. Además de la organización de Ecopetrol en 1951, que permitió al país entrar en la producción de petróleo, gas y sus derivados, todo este proceso de industrialización y el alza de la demanda extranjera permitió al país aumentar rápidamente sus exportaciones. Entonces, muchas gracias, espero que hayan entendido y que mi Dios me los bendiga.